Crecer requiere cambiar. Cambiar no es una sugerencia para adoptar alguna fórmula, estrategia o algún método para poder alcanzar crecimiento. Voy a sugerir la necesidad de cambiar como algo imprescindible que no podemos saltar, no podemos pasar por alto para entonces poder crecer. En los círculos cristianos es bien sabido que se impulsa el ideal de crecer. Nuestros miembros necesitan y deben crecer. Aquí yo me estoy refiriendo a crecimiento con el hecho de alcanzar ese crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a una demostración fehaciente de cuán necesario es enfrentar el cambio en nuestra manera de pensar, especialmente en nuestra manera de pensar de Dios, en nuestra manera de verlo, en esa percepción, y también como consecuencia la manera en que nosotros nos vemos a fin de poder experimentar crecimiento. El libro de Job habla acerca de un personaje en el Antiguo Testamento que encontramos entre el libro de Esther y en el libro de los Salmos, que se atrevió a poder reconocer y aceptar que para poder crecer él necesitaba cambiar, y no solamente lo reconoció, sino que lo dejó estampado como una demostración para nosotros que, habiendo abrazado conceptos o conclusiones y habiendo estado su vida sujeta bajo ciertas creencias, él tuvo que cambiar esas creencias para poder crecer, y así nos lo encontramos entonces primero en una fase creyendo ciertas cosas, pero después seguramente ya no las creía de acuerdo a lo que él confiesa y expresa delante de Dios. Independientemente de cuál fuera el nivel de crecimiento, Job reconoció algo muy importante en la vida de él y de los seres humanos. Una centralidad de Dios para su vida. Y yo creo que en la actualidad encontramos personas que están reconociendo, de acuerdo a sus puntos de vista y de acuerdo a cómo percibe a Dios, pero está reconociendo una centralidad de Dios para su vida, no solamente en las masas cristianas, sino en otras masas, con diferente estilo y de diferente manera. No entraré en detalle en eso, pero aquí el punto es que Job aceptó estar bajo la centralidad de Dios, y bajo la centralidad él aceptó todo lo que sobrevino a su vida, como podemos nosotros ver si nos damos el tiempo de estudiar. Esta centralidad afectaba a su familia, a sus empleados, a sus amigos, a aquellos sabios con los cuales él entablaba temas muy profundos, y con todos aquellos también con los cuales él tenía trato o negociaba con ellos. El punto también aquí es que interpretó la centralidad de Dios para su vida en las circunstancias muy dolorosas y en todas esas experiencias que le infligieron a él bastante daño, le hirieron directamente, ya sea a través de la familia o a través de sus posesiones, incluso también a través de las opiniones de los que se decían ser sus amigos. Todo esto tú lo vas a encontrar, pero lo importante aquí es poder entender cómo él basó su interpretación, pero según había oído. Él tenía un concepto de Dios de oídas en esa tradición oral que se practicaba en aquellos tiempos, porque había poca escritura, o quizá no había en los tiempos de Job. Me refiero a la escritura bíblica. Lo más seguro es que no había, pero aún así él logra desarrollar ideas y conceptos y conclusiones, atribuyéndole a Dios una manera especial y muy específica de actuar con los seres humanos. Él interpretaba a Dios a través de sus circunstancias, y llegó a decir, lo llegó a expresar, esto lo vas a encontrar en las primeras páginas, en los primeros capítulos. Llegó a expresar
cómo Dios le había dado mucha bendición, pero también le había quitado, le había despojado. En un tiempo Dios me bendijo, decía él, pero después viene y me arrebata y me despoja y me quedo sin nada. Casi me quedo sin nada o literalmente creo que se quedó sin ninguna posesión para su vida. Entonces, eso le llevó a desarrollar su propia teología de creencias, donde Dios entra en control de la vida de los seres humanos, interviene para primeramente bendecirlo, pero después también de igual manera poderle despojar. Y otra de sus palabras o afirmaciones es cuestionándose, bueno, entonces vamos a aceptar el bien de parte de Dios, pero ¿qué? Entonces el mal no lo vamos a aceptar. Estas son las conclusiones de Job que él desarrolló bajo sus circunstancias, con una percepción muy al estilo de su propio punto de vista. Dios instituye, pero también Dios puede retirar sus bendiciones. Todo estaba basado en lo que conocía de oídas, pero no había tenido un encuentro, una experiencia personal. Pero al final, afortunadamente, él tiene este encuentro con Dios. Hay una revelación, Dios se le revela, pero él entonces hace cambios, muy grandes cambios, y parece sugerir, decirnos a todos los lectores, a ti que tú puedes ir a este libro de Job, te va a decir: olvídate de todo lo que yo dije, porque yo no entendía, yo no comprendía, yo hablaba cosas que no entendía, porque de oídas había oído a Dios y estaba basando en lo que yo escuchaba, mi percepción acerca de Dios. Pero él dice, le confiesa a Dios: mas ahora mis ojos te ven. Él vio la necesidad de un despertar para poderse dar cuenta de todas las cosas que él necesitaba cambiar a fin de crecer. Y vaya que este personaje experimenta un gran crecimiento. Aquí nos damos cuenta de que es necesario despertar nuestra conciencia a la gracia de Dios, para a partir de ahí entonces poder ver la necesidad de hacer cambios, de atrevernos a cambiar, porque esto es imprescindible. Si no tenemos el valor y nos atrevemos a cambiar, aquí encontramos ya conceptos que nosotros necesitamos cambiar. Dios no actúa así como Dios, como Job lo había concebido en primera instancia. A veces decimos: Dios quita, Dios da y Dios quita, Dios bendice, pero también Dios maldice, lo cual es totalmente incorrecto. Así que aquí necesitamos despertar a la conciencia de la gracia de Dios para poder enfrentar de ahí en adelante esos cambios que necesitamos hacer para llegar finalmente al crecimiento. Soy Humberto Pérez, del ministerio Caminando Bajo Su Gracia.